Las actas de las sesiones segunda, tercera y quinta, junto con las respectivas versiones taquigráficas, se dan por aprobadas y el acta de la sesión sexta queda a disposición de las señoras y señores diputados y diputadas. Cuenta. La señora secretaria de la lectura de la cuenta. Se han recibido los siguientes documentos. Un correo del ex ministro de Obras Públicas, don Juan Andrés Fontaine, por medio del cual se excusa por no asistir a la invitación cursada a la sesión de hoy por tener compromisos de agenda. También un oficio del director del Instituto Geográfico Militar, por medio del cual informa que no cuentan con material geográfico de las regiones de Atacama y Coquimbo, que permita observar la evolución de los deslindes que dividen a ambas regiones, existiendo, eso sí, cartografía de distintas escalas que representan el sector del estero Matancilla con división política administrativa y sin ella. Hemos recibido también un oficio del secretario regional ministerial de Agricultura, región de Coquimbo, por medio del cual da respuesta al oficio número 11 de la comisión. También un oficio del director general de Aguas, por medio del cual informa solicitud de listado de exdirectores generales de Aguas desde el año 2010 a la fecha. Otro oficio del director general de Aguas, por medio del cual responde la solicitud del oficio número 17 de la comisión. También un oficio del director regional de Aguas de Coquimbo, por medio del cual remite antecedentes solicitados, mediante el oficio 903 del expediente NR 040173 del 23 de noviembre de 1998, y otro relativo a lo mismo de septiembre del 99. Hemos recibido también otro oficio del general director de Aguas, por medio del cual adjunta planilla Excel de derechos de aprovechamientos de agua de la zona solicitada, información extraída del catastro público de aguas, haciendo presente que en conformidad a la inspección técnica realizada por funcionarios de la región de Atacama, los derechos en cuestión no se encuentran en ejercicio, adjunta documentos. Y finalmente, respondiendo al oficio número 48 de la comisión, hemos recibido un oficio del Director Nacional de Fronteras y Límites de ISFROL, por medio del cual informa sobre deslindes de la región de Atacama y la región de Coquimbo. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. No hay de los diputados que están. No hay. Aspectos sobre la cuenta. Entonces corresponde entrar en el orden del día. La sesión tiene por objeto, como todos sabemos, abocarse al conocimiento de su mandato. Comprometió su asistencia, entiendo que viene en camino, el señor ministro de Obras Públicas, don Juan Carlos García, acompañado por el director general de Aguas, don Rodrigo Sangüesa. Se excusó el ex ministro de Obras Públicas, don Juan Andrés Fontaine. Y se encuentra invitado, dice el acta acá, el ex ministro de Obras Públicas, don Alfredo Moreno, quien está presente en la sesión. Se encuentra invitado también el delegado de la región de Atacama, don Gerardo Tapia, quien también está presente en la sesión de manera telemática. Agradezco a ambos, al señor ex ministro don Alfredo Moreno, a don Gerardo Tapia, su participación y disposición. Estamos viendo a cuántos minutos está el ministro. Está en el Senado en este minuto. Viene del Senado. Exacto. Podríamos partir, pues yo creo que la intervención a lo mejor del ex ministro Alfredo Moreno es más breve y podríamos partir con usted, Alfredo, ex ministro de Obras Públicas durante el periodo del presidente Sebastián Piñera. No sé si tiene claro, don Alfredo, el sentido de su citación. Nosotros invitamos acá a los exministros a propósito de una situación especial que pasa con un perfeccionamiento de derecho de procedimiento que se hizo antes de su mandato, pero entiendo que durante su mandato también hubo preocupación, oficios, en fin, y quisiéramos recabar su opinión sobre este tema. Le doy la palabra a don Alfredo. Muy bien. Muchas gracias, presidente. Saludarlo y saludar por su intermedio también al resto de los integrantes de la comisión. Decir que yo me enteré de estos derechos que habían sido perfeccionados a través de un proceso judicial, de dos procesos judiciales, a fines de agosto, con motivo a fines de febrero del año 2022, o sea, prácticamente cuando el gobierno estaba terminando, y por motivo de que me pidió una solicitud de audiencia el gobernador de Atacama, el alcalde de Alto del Carmen y el alcalde de Huasco, reunión que se realizó, de hecho, el 28 de febrero del año 2022. Para esa reunión,
naturalmente hicimos recopilación de todos los antecedentes que existían del problema que a ellos les preocupaba y que es el mismo que preocupa hoy día a la Comisión, porque los hechos no han cambiado sustantivamente desde aquella época hasta ahora. Y tal como vi las restantes intervenciones que se han hecho aquí, por ejemplo, la del director de la Dirección General de Agua, de la DGA, lo sucedido con esto, para ser muy sucinto, era que unas personas que habían comprado unos campos que tenían derechos de agua incluidos en esas compraventas, eran derechos de agua que como muchos no estaban perfeccionados, es decir, no tenían todas las características definidas que requiere el catastro de aguas para poderlas inscribir y por lo tanto para cumplir con eso tenían que hacer un juicio de perfeccionamiento ante los tribunales de manera tal de poder determinar las características que no tenía. Dentro de ellas, la más importante, transformar las acciones o regadores o lo que hayan aparecido en aquellos títulos que estaban inscritos los conservadores de bienes raíces y que habían adquirido en litros por segundo. Ese es un proceso en el cual que se realizó a partir del mes de enero del año 2010 en dos juicios, uno ante el tercer juzgado civil de Santiago y otro ante el 19 juzgado civil de Santiago, uno iniciado el 29 de enero del 2010 y otro el 10 de diciembre del año 2010, en los cuales la Dirección General de Agua no tuvo participación alguna y donde los tribunales, en sentencias finales del 19 de enero del 2011 y otra del 4 de mayo del 2012, adjudicaron 460 litros por segundo en cada uno de esos juicios como perfeccionamiento. No es que adjudicaron, sino que esos derechos dijeron que correspondían, derechos que estaban desde antes, correspondían a 460 litros por segundo. Estos derechos estaban en los conservadores de bienes raíces de La Serena y corresponden por el lugar de captación en que se encuentran a la región de Coquimbo. Sin embargo, son parte de la cuenca del río Huasco, esto está en donde parte la cuenca del río Huasco, y la mayoría, por supuesto, del río Huasco se encuentra en Atacama. Entonces se da una situación que es totalmente legal y usual, pero donde efectivamente quedaron inscritos donde correspondía en la región vecina. Después de esas sentencias de perfeccionamiento, la Junta de Vigilancia del Río Huasco, quien, de acuerdo a la información que recopilé en aquella época y que entiendo ha sido ratificada, digamos, en lo que se ha dicho en esta comisión, se habría enterado años después de esta entrega o de este perfeccionamiento que se traducía en un número de litros por segundo que es muy significativo en ese punto de captación y para lo que es la cuenca del Huasco. Y luego de eso, entonces, ellos, una vez que se enteraron, varios años después, el año 2016, iniciaron un juicio, presentó un juicio de demanda por insubsistencia o pérdida de derechos de aprovechamiento de agua en contra de estas inversiones Catemo y JP Pesenti, que eran los que habían hecho estos juicios anteriormente. ¿Perdón? Alguien tenía prendido el micrófono, ministro. Siga nomás, por favor. Ya, ex ministro. Y bueno, inició el año 2016, como digo, la Junta de Vigilancia del Río Huasco, una demanda, como digo, de subsistencia o pérdida de estos derechos de aprovechamiento de agua. Lo hizo también en el tercer juzgado civil de Santiago. Vuelvo a insistir, hasta ahí ni la Dirección General de Agua, ni tampoco el Ministerio de Obras Públicas tuvo ninguna participación. En esta primera parte de su acción judicial, ni los demandantes, o sea, la Junta de Vigilancia, ni tampoco el tribunal solicitó a la Dirección General de Aguas que participaran y que diera, digamos, ningún aporte técnico ni opinión técnica respecto de esto. Esto es algo que lo determina el tribunal, ¿no es cierto? Si el otro tribunal que había concedido los derechos tenía o no algún error en la constitución de esos derechos, y rechazó esta demanda que había presentado, como digo, sin participación de la Dirección General de Agua. Posteriormente, la Junta de Vigilancia recurrió a la Corte de Apelaciones. Eso fue el
el 31 de enero del año 2019 y con posterioridad haber realizado esa gestión. El 18 de abril del año 2019 le solicitó a la Corte de Apelaciones que citara a la Dirección General de Agua para que diera un informe técnico. Sin embargo, la Corte nunca hizo esa citación, por lo tanto tampoco en lo que se refiere a la Corte de Apelaciones, la Dirección General de Aguas tuvo participación alguna ni conocimiento de de lo que ahí sucedía, y la sentencia de esta segunda instancia fue el 3 de febrero del 2022, que confirmó la sentencia del año 2018, en que se había confirmado casado litros por segundo. También en la preparación de esa reunión con el gobernador de Atacama, el alcalde de Alto del Carmen y el alcalde de Huasco, tuvimos la información de que habían habido algunas comunicaciones con la DGA regional, y en las cuales la DGA regional, a las personas que se habían acercado, que eran regantes, no recuerdo si estaba la Junta de Vigilancia o si eran algunos APR o algunos parlamentarios también creo, que habían hecho consultas, digamos, a la DGA regional. Lo que les habían contestado es que esto eran, ¿no es cierto?, derechos que habían sido constituidos en base a un proceso judicial. Bueno, ocurrió entonces todo eso, y estando, como digo, ya confirmada la sentencia por la Corte de Apelaciones, nuevamente vuelvo a la reunión entonces que se produjo el 28 de febrero, en esa reunión del 28 de febrero, y con todos los antecedentes que acabo de señalar, y que por lo que vi de la presentación del director general de Aguas actual a la comisión son los mismos. Entonces vimos cuál era la situación y volvimos a insistir en que la Dirección General de Agua estaba absolutamente a disposición para entregar todos los antecedentes técnicos que pudieran necesitarse para determinar si estos litros por segundo eran los correctos, no eran los correctos, o qué es lo que correspondía hacer. Y por esa razón, además, lo que se requería era que, en este caso, los tribunales, que ya estábamos a puertas de ir a la Corte Suprema. De hecho, el 23 de marzo del año 2022, la Junta de Vigilancia fue a la Corte Suprema y actualmente se encuentra en la Corte Suprema la discusión. Bueno, lo que hicimos fue comprometer una visita técnica al lugar, de manera tal de que si la Corte Suprema hacía la petición a la Dirección General de Agua, pudiera entonces la Dirección General de Agua tener en forma inmediata la posibilidad de dar una opinión técnica sobre estos derechos y su situación. Entiendo, ya eso ya es después de que yo ya me fui, pero que inmediatamente he dado esa instrucción. Efectivamente realizó la Dirección General de Agua la visita al lugar donde se hace la captación, y ustedes ya tienen toda la información sobre eso porque ya la Dirección General de Aguas la ha entregado, pero básicamente lo que encontró fue que esa agua, si se ocupó alguna vez, se ocupó hace muchísimo tiempo, no hay, digamos, vestigio de obras que se estén en operativas de captación hoy día, y de hecho no serían capaces de captar esos flujos. No se contrató cultivos, vestigios de podrían transportar el agua, en fin, o sea, efectivamente estos derechos pueden haber existido legalmente, pero de hecho a lo menos no han sido ocupados por muchísimo tiempo. Y también comprobó que hay un desarrollo de vegas y bofedales de alto valor ecosistémico en las cercanías. Todo esto ya es posterior. Debo hacer presente también que en el trayecto de lo que estamos conversando, en paralelo, se aprobó en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, y fue enviado al presidente, que posteriormente, ya con el presidente Boric en el gobierno, promulgó la ley, el nuevo Código de Agua. El nuevo Código de Agua le da atribuciones distintas y mucho más fuertes a la Dirección General de Agua, y por lo tanto la Dirección General de Aguas por ahora, frente a lo que encontró en el lugar, frente a ese informe, y también frente a la situación legal que tienen estos derechos, poder tomar las decisiones que estime que son procedentes. Esto es
más allá de las preguntas que pudieran, digamos, realizarse. Eso es lo que conozco, presidente y miembros de la comisión, respecto de este caso. Reitero, derechos que fueron perfeccionados judicialmente con bastante anticipación, un reclamo de la Junta de Vigilancia después de varios años, que se ha tramitado ya en primera instancia y también en la Corte de Apelaciones, rechazado en ambas instancias, donde la Dirección General de Aguas no ha tenido ninguna participación, pero sí tiene la disposición a participar si los tribunales así lo solicitan, pero no lo han solicitado hasta ahora, a pesar de que en el caso al menos de la Corte de Apelaciones, los demandantes, que es la Junta de Vigilancia, lo solicitó, no han solicitado la participación de la Dirección General de Aguas. Y tercero, el trabajo realizado por la Dirección General de Agua y comprometido con el gobernador y los alcaldes de estar preparado para tener la información de manera tal de que si se produjera ese hecho, la Dirección General de Agua estaría preparada entonces para dar la opinión técnica que correspondiera. Ok, muchas gracias. Yo quiero formular una pregunta, no sé si los diputados podrán formular alguna, pero al menos una que me llama la atención a mí. A propósito, la afirmación que hace el exministro es equivocada en un sentido. La Dirección General de Agua fue requerida por los tribunales en los 2 procedimientos de perfeccionamiento que hubo en 6 oportunidades, no en su periodo de ministro, sino que en periodos anteriores. Entiendo que el 2010 o el 2011, cuando se hace el perfeccionamiento. Nosotros tenemos los antecedentes que fue notificado el director general de Agua, después se notificó la resolución que recibía la causa a prueba y después se notificó la sentencia definitiva en cada uno de los 2 procedimientos, la información que tengo. Que la pedí también a la DGA, no sé si ha llegado los documentos que llegaron ahora. La pedimos también al archivo judicial. Entonces, el ministerio, el gran problema que se desata acá, ministro, tiene que ver con eso, con que la DGA, estando emplazada en un juicio de perfeccionamiento, no compareció, no hizo ningún informe que conste, y eso es grave. Yo sé que eso no ocurrió durante su mandato, pero sí durante el mandato del gobierno anterior, yo estaba revisando mis apuntes, yo tuve una reunión con el ministro, su antecesor, con el ministro Fontaine, a quien le llevé precisamente el tema. El ministro Fontaine estaba acompañado del señor Rocco, que entiendo que era subdirector del trabajo, subdirector de la DGA. Eso, Croco, exactamente, tengo aquí el correo. Porque el ministro Fontaine se comprometió a estudiar el tema cuando le llevamos y le describimos la situación y después le mandé un conjunto antecedente al señor Croco, y no pasó absolutamente nada tampoco. Después no recibimos una respuesta concreta respecto de lo grave de la situación. Quería señalar eso. Entonces, la Corte, claro, usted hacía referencia a que se le había solicitado a la Corte en el juicio de insubsistencia un informe a la DGA, y la Corte no le dio lugar, pero eso es harina de otro costal, en otro juicio, donde está buscando la Junta de Vigilancia a dejar sin efecto el perfeccionamiento. Entonces, yo quería más bien preguntarle a usted en este contexto, ¿cuál es el procedimiento que al menos durante su mandato se usaba si es que era emplazado el director general de Agua? Si era normal que no comparezcan en los procedimientos judiciales como si ocurrió a principios de los años o el 2010, 2011, cuando se hacen, que no concurrieron, digamos, y perfeccionaron ni más ni menos que 920 litros por segundo en una zona desértica, donde cualquier persona, funcionario de la EGA que ve que están perfeccionando más de 400 litros por segundo llama la atención, digamos, y separa la paja del grano. Uno podrá entender que a lo mejor, no sé, pues, en otros lugares no sea, pero eso era vital, relevante, en fin, un efecto muy importante en el desierto. Entonces, ese es el punto, ministro, la pregunta. O sea, yo quiero decir que acá, por lo menos yo personalmente le llevé el tema al ministro Fontaine, después él quedó a cargo el señor Croco, subdirector de Agua, y hasta ahí llegó. Después asumió usted dice que se enteró en febrero de este año, y obviamente yo no tengo por qué discutir eso, digamos, pero la pregunta es la otra. ¿Cómo se hacía esto bajo su mandato? O si usted tenía conocimiento que la DGA, no obstante estar emplazada, no comparecía, digamos, a los juicios. Ese es el punto que yo consultaría. No sé si algún diputado o diputada quiere hacer otra consulta. Don Cristian Tapia, de ahí le damos la palabra al ex ministro Moreno para recibir al ministro
titular que llegó y le doy la bienvenida, ministro, con su director de agua y asesor. Bueno, Diputado saludar Tapia. a toda la mesa, saludar al ministro, a sus asesores, al ex ministro Moreno, y preguntarle, cuando lo supo en febrero, que nosotros justamente lo fuimos a visitar, había quedado de hacer algunas averiguaciones con los funcionarios que estaban en ese tiempo, lo que no llegaron a la Corte de Apelaciones y no se presentaron, y yo creo que ese fue el tremendo problema y por eso estamos el día de hoy acá, o sea, ahí gatilla todo, que no hubo ninguna defensa. Yo creo que si esta defensa se hubiese hecho en el momento oportuno, no hubiésemos estado a punto de perder esos 920 litros por segundo de la cuenca del río Huasco. Eh, ¿Hizo alguna averiguación usted respecto a los funcionarios que estaban en ese entonces y que el momento de usted estar en febrero todavía estaba con este cargo, señor Moreno? Esa es la pregunta. ¿Cómo le fue con ese trámite? Porque aquí lo que nosotros tenemos que recabar, independientemente que está en la Corte Suprema, que ojalá lo ganemos, la idea que de esta comisión también salgan muchos elementos para que ojalá los ministros de la Corte Suprema los vean, lo analicen y sea contundente la defensa que se está planteando, pero para eso es importante que toda esa gente que estuvo en ese momento pueda también entregar los antecedentes que van a ser muy beneficiosos para esta defensa. Esa es la consulta, presidente. Muchas gracias, diputado Tapia. Don Alfredo, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, tal como usted lo señala, aquí hay dos procesos que son completamente diferentes. Uno que es lo que hicieron estas sociedades, ¿no es cierto?, que son los que son propietarios de estos derechos para perfeccionarlos, donde no hubo participación de la Dirección General de Aguas, pero no hubo, a pesar de que estaba demandada. Los juicios de perfeccionamiento se establecen como una demanda en contra de la Dirección General de Aguas y por lo tanto la Dirección General de Aguas ahí podría haber participado. No participó, voy a ir al tiro al tema, a pesar de que es más propio del director general de Aguas que de lo que yo le pueda decir, pero eso es lo que sucedió. Y luego vienen los reclamos, llamémosle, de la Junta de Vigilancia, que lo hace a través de presentar un proceso, que es el proceso que va a dar finalmente a la Corte de Apelaciones y actualmente a la Corte Suprema. Y y aquí contestando al diputado, le señalo que la idea de la Corte de Apelaciones no es posible para la Dirección General de Aguas, porque la Dirección General de Aguas no tiene atribuciones para ir a ese, si es que no es solicitado por los tribunales. En este segundo tipo de juicio, es decir, este juicio que es una discusión entre regantes para que la Dirección General de Aguas pueda participar de acuerdo a lo que señalaron, digamos, la parte legal de la Dirección General de Aguas en aquel entonces, y lo vi reiterado en lo que presentó el director general de Aguas actual en la presentación a la comisión. Lo que se requiere es que el tribunal lo solicite. Las personas que hicieron la demanda, la Junta de Vigilancia, así lo solicitó, no en la primera instancia, pero sí en la Corte de Apelaciones, como usted recordó. Sin embargo, la Corte no realizó esa citación a la Dirección General de Agua. Entonces, tenemos dos situaciones que son distintas. Lo ocurrido hace 12 años atrás, ¿no es cierto?, donde hay una posibilidad de que la Dirección General de Agua podría haber participado porque era, ¿no?, y no lo hizo. Y una segunda, que es esta discusión creada por la Junta de Vigilancia ante los tribunales para pedir que esto no se tuvieran insubsistencia de estos derechos o se declararan, digamos, nulo lo que se había hecho antes, en la cual la Dirección General de Aguas solo puede participar si es que es solicitado por los tribunales y los tribunales no lo han solicitado. Así que respecto a las averiguaciones que usted señala fueron hechas y las conclusiones son las que le acabo de decir, porque no se podía participar. Y la segunda cosa que se habló en esa reunión, que era estar preparado para la eventualidad de que los tribunales nos citaran, se realizó, se comprometió una visita al lugar, se realizó, se hizo el análisis de lo que ahí sucedía y es el informe que ha entregado a la Comisión actualmente la Dirección General de Aguas, que fue realizado en base a esa visita y que tiene que ver con detectar las obras, detectar, digamos, el tipo de naturaleza que tenemos ahí, detectar las obras de conducción, captación, etc. Respecto al tema
de si acaso es usual o no que en los juicios de perfeccionamiento la Dirección General de Aguas participe o no. Creo que es una pregunta más propia para las personas de la Dirección General de Aguas, ¿no? Pero sí puedo decir que la Dirección General de Aguas tiene una enorme carga de trabajo. Nosotros durante los años que estuvimos aumentamos enormemente el número de personas que están destinadas a realizar esta tarea. Por ejemplo, solo en un acuerdo con la Comisión Nacional de Riego y con fondos que provenían del INDAP, agregamos 60 personas para trabajar en los distintos aspectos legales que tienen que ver no solamente con los juicios de perfeccionamiento, sino que también con otro tipo de cosas como son las organizaciones de usuarios, la fiscalización, las extracciones de agua subterránea, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos temas requieren la participación de la Dirección General de Agua, y el número de funcionarios y las capacidades de la Dirección General de Agua no son suficientes. Así que, por lo tanto, hay muchos procedimientos en los cuales la dirección tiene que tomar la decisión de si participar o no participar o cómo hacerlo. Así que, pero específicamente respecto a los juicios de perfeccionamiento, yo preferiría que se le consultara a las personas técnicas. Usted tiene ahí veo a don Carlos Estea, a quien aprovecho de saludar, quien fue director general de Agua, así que puede tener una opinión más fundada que la mía, o el actual ministro, o bien a la Dirección General de Aguas directamente. Respecto de la reunión con el ministro Fronten y con el señor Croco, como usted menciona, no tengo ningún conocimiento de esa reunión ni de lo tratado en ella. Primera vez que conozco sobre eso, así que no podría decirle. Tendría que consultar, digamos, con el ministro Fontaine cuando asista a la comisión. No sé ni de qué trató, ni cuál fue el contenido, ni qué es lo que se hizo en esa materia, pero en lo que yo conozco es lo que le acabo de relatar a la comisión. Ok, muchas gracias, don Alfredo. ¿Entre qué fecha fue ministro usted, don Alfredo? ¿Entre qué fecha y qué fecha? Julio, me puedo equivocar que es julio, pero creo que julio del 2019 hasta el 11 de marzo del 2022. Ya, a mí me llegó el oficio del director general de Agua en el mes de agosto del 2019, la respuesta. Se la voy a hacer presente, porque es una respuesta bien insulsa. Más bien remite un informe del año 2013 y no se hace cargo el director general de Agua, que estaba bajo su administración, del tema. Por lo menos eso es lo que deduje yo en aquella oportunidad. De todas maneras, se lo voy a hacer llegar por si tiene usted alguna cosa que señalar en eso. Muy bien. El oficio 2026 de la subsecretaría me lo remite don Lucas Palacio. El día está borroso acá la fecha, pero entiendo que es de agosto. De todas maneras, de agosto. Septiembre, 12 de septiembre de 2019. Fue recepcionado el oficio 2026 de la subsecretaría, donde acompañan la respuesta de agosto del director general de Agua frente a la consulta que hice yo desde la Cámara de Diputados y los antecedentes que le remití al ministro. En los sustantivos acompañan un informe que había requerido otro diputado el año 2013 y no se hacen cargo el tema de fondo, digamos, que es lo que creo que es más grave. Pero bueno, le voy a hacer llegar esos documentos igual para que usted los tenga y los revise por si tiene que aportar algo. Muy bien, pero imagino, no conozco el documento que me habla, pero ya que se refiere a cosas que se había contestado a los parlamentarios, cuando yo miré esto, digamos, que habían algunos, lo relaté en la exposición, que habían parlamentarios que habían preguntado por esto, más bien en la región, digamos, y también algunos regantes. Y la respuesta que daba la Dirección General de Aguas Regional en aquella época era que lo que había sucedido era un tema judicial, que eran los tribunales los que habían concedido estos derechos, y que por lo tanto la Dirección General de Agua naturalmente no podía hacer nada por encima de lo que hubiera decidido un tribunal, ni podía modificar lo que hubiera establecido un tribunal. Así que imagino que la idea de la respuesta debe haber sido algo similar a eso, pero encantado si usted me la hace llegar, si tuviera algo más que agregar, se lo informo.
Yo le agradecería porque en el caso mío fue una intervención en la Cámara. En la sala pedí yo un oficio de fiscalización que tiene la connotación que lo pide la corporación completa, no solo uno. No fue la región. Y la respuesta del director precisamente no se hace cargo del tema y da esa respuesta genérica que los derechos fueron perfeccionados por sentencia judicial, nombra las dos, y fueron así perfeccionados por negligencia de la Dirección General de Agua o por al menos no haberse comparecido cuando fue notificada en juicio sumario, que es un juicio, no un procedimiento voluntario. Ahí hay una responsabilidad clara. Le repito, esto no se hizo en su gobierno, ni cuando usted fue ministro, se hizo antes. Sí. Pero la DGA No, siguió, a mi juicio, y esto es una calificación que hago, espero no equivocarme, hubo negligencia por parte de la DGA al no, ¿cierto?, hacerse parte en esos procedimientos, y incluso hay antecedentes que nos han llegado ahora de instrucciones del director general de Agua, donde incluso le pide a los tribunales que siempre que hay situaciones de derecho de agua sean requeridos, notificados a la DGA para entregar sus apreciaciones técnicas. Acá se constituyeron derechos de aprovechamiento mediante un procedimiento fraudulento, mostrándole documentos falsificados, como ha quedado acreditado a los jueces. ¿Qué me preocupa, don Alfredo? Que desde ya agradezco que venga, bueno, está obligado, y digo, usted ya no es ministro, pero nos tiene que ayudar a que esto ojalá no vuelva a ocurrir y tratar de buscar las responsabilidades donde existan, ¿cierto? Pero me preocupa que en los últimos 10 años, no obstante haber pasado esto, los órganos del Estado tampoco se hicieron responsables y se pudo haber corregido. Ese es el punto. Así que yo voy a insistir en mandarle los antecedentes por si tiene alguna opinión más que dar por la investidura que usted tuvo durante un periodo. Muy bien. Solo señalar que si hay, digamos, información sobre documentos falsificados, yo creo que es algo que debieran poner en conocimiento del juicio que está realizando la Junta de Vigilancia en la Corte Suprema, porque eso sería un antecedente que no estaba en el momento en el cual se discutió este tema hasta donde yo conozco. Así que si hay otro antecedente que tiene que ver con falsificación de algo, bueno, eso a lo mejor permitiría que la Corte Suprema en esta última instancia citara a la Dirección General de Agua y la Dirección General de Agua entonces pudiera dar su parecer, cualquiera que este sea, que tampoco sé cuál sería, pero podría dar su parecer, porque lo que hoy día sucede es que en este segundo juicio la opinión de la DGA es que no puede participar si los tribunales no lo citan, de tal manera que no hay una manera de, si efectivamente hubiese un error, no hay una manera de corregirlo si los tribunales no detectan ese error en ese juicio y no citan a la Dirección General de Aguas para que haga presente su opinión. Bueno, muchas gracias. Yo le voy a mandar los documentos por si tiene algo más que agregar. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Muy bien, muchas gracias. Y aprovecho de despedirme a través suyo de todos los miembros y del ministro y de Carlos Esteves también. Ok, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Siguiendo con el orden del día, le vamos a ofrecer la palabra al señor ministro de Obras Públicas, don Juan Carlos García, que viene acompañado por el director general de Aguas, don Rodrigo Sangüesa, y por el asesor, señor Carlos Esteves, que nos acompaña también. Señor ministro, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente, y por su intermedio saludar a los miembros de la comisión y agradecer esta comisión especial por la importancia que tiene. Esta presentación la vamos a hacer en conjunto con el Director General de Aguas, que ha sido asumido hace muy recientemente gracias a un concurso que ganó por la alta dirección pública. Este tema para mí personalmente no me es ajeno, ya que del momento en que el presidente me designó como su futuro ministro, antes del 11 de marzo, me solicitó una audiencia las comunidades afectadas por esta situación. Recuerdo una audiencia muy masiva en la que se hizo ver la urgencia de un tema donde el Estado había estado ausente. Y es por eso que agradezco y valoro esta comisión, ya que
si bien hemos estado actuando, me parece que también requiere un seguimiento en detalle de lo que se ha hecho hacia atrás, pero también de las acciones hacia el futuro. Si me permite, presidente, para partir esta presentación voy a dejarla en manos de nuestro director general de Aguas. La segunda parte la voy a hacer en intervención mía y luego responder todas las consultas que ustedes pueden hacer, tanto a mí, al director, o a mi asesor de agua, don Carlos Esteves. Perfecto. Antes de darle la palabra, señora secretaria, nosotros tenemos citación normal hasta las 3. Podemos prorrogar unos minutos, ¿cierto? Sí, por supuesto. Tiene quórum en el... Si hay quórum, por si se extiende el señor ministro ya, pensemos en porque tenemos las otras comisiones a las 3:30, ¿cierto? Pensemos hasta las 3:20, habría acuerdo, ¿ya? Hasta las 3:20, entonces, está también el delegado de Atacama. Yo me excusaría con el delegado si es que se extiende hasta las 15:20 y lo citaría para la otra semana. Espero, delegado, si nos está escuchando, no lo alcanzo a ver en pantalla, pero y si hay tiempo, lo vemos ahora, pero también es muy importante su presencia acá. Entonces, presidente, sí, yo no tengo ningún problema en acompañarlo hasta la hora que sea y quedo pendiente para cualquier otra invitación. A su disposición, presidente. muchas gracias, delegado regional, por asistir y creo que es bueno, obviamente, por la importancia que tiene el tema en Atacama, que escuche también la intervención del ministro con sus asesores. Y si hay tiempo al final, lo hacemos intervenir, si no, el otro miércoles. Muchas gracias, don Gerardo. Entonces tiene la palabra el director general. ¿Cuánto tiempo lleva? Entró hace poquito, parece, ¿no? Principio de agosto. Muy bien, director. Tiene la palabra. ¿Parece? Buenas tardes. Bueno, la presentación que hemos traído como Dirección General de Aguas y Ministerio de Obras Públicas tiene por objeto mostrar los antecedentes que hemos tenido a la vista y dar una mirada respecto a la situación del sector Matancilla. El sector Matancilla, bueno, se ubica en la cuarta región, la región de Coquimbo. Los puntos de interés o el objeto de investigación se asocia a la cuenca del río Huasco, en particular en el cauce del río El Carmen, donde recaen los puntos asociados a estos perfeccionamientos de título. Los derechos de aprovechamiento de agua constituidos, como dije, están en el sector de Matancilla y dentro de la jurisdicción de la Junta de Vigilancia del río Huasco. Es importante indicar que en el año 2005 se procedió a ordenar el registro de esta Junta de Vigilancia. Es decir, desde el año 2005 en adelante existe una organización que administra los recursos superficiales en dicha cuenca. Y el año 2016 se declara el agotamiento del río Huasco. Esto significa que no es posible otorgar nuevos derechos de aprovechamiento en base al procedimiento regulado de carácter consultivos permanentes y continuos. 2016. 2016. Se cerró el... Sí. Gracias, ministro. Indicar que el perfeccionamiento de derecho de agua es un juicio que se tramita ante los tribunales de justicia y que consiste básicamente, como se señala en la presentación, en precisar las características esenciales de un derecho de aprovechamiento. Entre ellas, aquellas que están mencionadas en la imagen, como por ejemplo si el derecho es de carácter consultivo, continuo o alternado, o las características en específicas de caudal, como por ejemplo cuando un derecho de aprovechamiento en su origen está en una unidad de medida diferente, acciones, tejas, regadores. En este caso en particular, hay que ceñirse a lo dispuesto en el artículo 45 del reglamento del catastro público, el cual señala que para los efectos de este reglamento son características esenciales de cada uno de los derechos de aprovechamiento de aguas las siguientes, y en particular la letra D señala el caudal de acuerdo a lo establecido en los artículos 7 y 268 del Código. En estos casos en particular, que son objeto de esta comisión investigadora, la característica esencial de estos derechos que fue evaluada es el caudal. ¿Puede pasar a la siguiente? En cuanto al proceso judicial, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 177, todas las cuestiones que no tengan algún procedimiento especial se tienen que tramitar conforme a un procedimiento sumario. En la situación judicial en particular, el año 2010 y 2011, se presentaron
en los tribunales civiles de Santiago 2 demandas de perfeccionamiento de título. Y estas demandas de perfeccionamiento de título terminan con sentencias con derechos de aprovechamiento otorgados por o reconocidos respecto de su caudal por un total de 920 litros por segundo. Actualmente se tramita en la Corte Suprema un recurso de casación por insubsistencia. En cuanto a los informes técnicos de la DGA sobre estas dos causas, es preciso señalar que la DGA no presentó informes técnicos en estas dos causas en ninguna de aquellas instancias. Y como se señala allí, tampoco el tribunal de manera explícita en las notificaciones solicitó estos informes al servicio. Señalar finalmente que la Junta de Vigilancia del Río Huasco tomó conocimiento del perfeccionamiento de estos derechos en el año 2013 y se calificaron, como hemos señalado anteriormente, como un proceso regular, iniciando una demanda que fue rechazada y luego han presentado recursos de casación y apelación. Lo que se está a espera, ¿cierto?, de la admisibilidad por parte de la Corte Suprema. La siguiente. Ministro. Presidente, desde el momento en que asumimos el gobierno y la administración, en el mismo día, 11 de marzo, en una coordinación en la que participó nuestro actual director general de agua y el equipo de dirección general de agua, se organizó la primera visita técnica a terreno de la DGA durante los días 11 y 15 de marzo para inspeccionar el lugar en el que estamos hablando. La DGA inspeccionó el sector de Matancilla con el objeto de verificar la existencia de eventuales obras de captación y la conducción de los canales Tapado Sur, Tapado Norte, Matancilla primero y Matancilla segundo, de la subcuenca del río Carmen, en la comuna de Vicuña. En esta visita se constataron dos situaciones que son importantes relevar. La primera, que se constató la presencia de vegas y bofedales y vestigios de obras de conducción y que no existen cultivos en el sector. Lo de las vegas y bofedales va a ser relevante en este punto. Y que no hay evidencia alguna que se estén ejerciendo los derechos de aprovechamiento de aguas superficiales en el sector de Matancilla. A raíz de esta visita, se realizó una segunda visita a terreno del equipo técnico de la Dirección General de Agua, el día 18 de marzo. Y se realizaron las mediciones de caudal, y esto es muy relevante, el río Carmen, porque es aguas arriba, la confluencia con el río Proterillo. Pero quiero ir al informe técnico de esa visita. Según la visita actualizada que realizó la Dirección General de Agua, el caudal en el sector actualmente fluctúa entre 260 y 460 litros por segundo, del orden de la mitad o menos de lo que se había establecido inicialmente. En consecuencia, existe una incongruencia entre los recursos efectivamente disponibles y la equivalencia otorgada en los perfeccionamientos judiciales realizados. La siguiente, por favor. A raíz de esas dos visitas y los antecedentes que de ella se relevaron, ¿cuáles son las acciones que ha realizado la DGA en este momento? Se envió un oficio el 10 de junio de este año a la Junta de Vigilancia de la cuenca del río Huasco y sus afluencias. Primero, se informa de estos hallazgos en la visita a terreno a la Junta de Vigilancia. Lo segundo, se le recuerda lo dispuesto por el Código de Agua, porque así como también lo mencionó el ex ministro Moreno, a partir de abril tenemos un nuevo Código de Agua que genera otro tipo de condiciones al recurso hídrico. En especial, se remarcaron 4 cosas. Primero, que existe la facultad de la Dirección General de Aguas para suspender el ejercicio de derechos que puedan provocar una afectación a la sustentabilidad de la fuente natural. Recuerden que habían identificado bofedales y otras áreas que requieren protección legal. Que los derechos de agua que no cuenten con obras de aprovechamiento pueden ser objetos de patentes. Y que al existir vegas y bofedales en la zona en cuestión serían susceptibles de reconocerse como áreas protegidas, según el artículo 129 bis 2. Y por último, se le informa que la Junta de Vigilancia del río Huasco puede tomar acciones sobre estas normas y otras, y que en ella reside la función de vigilar y distribuir adecuadamente las aguas de cauces naturales.
Es decir, en el momento en que se tiene toda la información y es procesada por la Dirección de Agua, se informa oportunamente a los incumbentes, que son los que han estado preocupados de esta situación en particular. La siguiente, por favor. Si no me voy a detener en este punto del nuevo Código de Agua, que lo podemos detener después en el momento de las preguntas, que las pueda responder con total claridad el director general. Me gustaría ir a la última diapositiva para informar los pasos a seguir que estamos adoptando. Lo primero, que sin perjuicio de que la Dirección General de Agua ejerce y ejercerá estrictamente sus funciones y atribuciones, estamos trabajando adicionalmente en algunas medidas a raíz de esta situación, y que son importantes no para este caso en particular, sino también para futuros, como usted muy bien mencionaba, presidente. Una situación de 10 años también hay que hacerse cargo de ella, y es lo que estamos proponiendo. Lo primero, necesitamos proporcionarle a la DGA un rol más activo en esta materia de la solicitud de derechos de perfeccionamiento, a raíz de un nuevo proyecto de ley. O sea, vamos a presentar un proyecto de ley con una modificación puntual al Código de Aguas, para que las materias sobre perfeccionamiento de derechos de agua, que hoy se tramitan en los tribunales de justicia, mediante el procedimiento de juicio sumario, pasen a ser tramitadas y resueltas a través de un procedimiento administrativo que debe evaluar la Dirección General de Agua. Es decir, que se forma parte formalmente a la Dirección General de Agua y no voluntaria como sucede hoy día. La segunda medida es que mientras se tramite y concreta esta modificación legal, la Dirección General de Agua oficiará a la Corte Suprema solicitándole que se instruya a los tribunales de justicia bajo su supervigilancia que en los juicios sobre perfeccionamiento que se estén tramitando o en trámites sucesivos sea solicitada la opinión técnica de la Dirección General de Agua. Si bien no puede ser obligatorio porque ya conocemos los alcances que tiene, sí apelamos a los buenos oficios de la Corte Suprema. Mientras tanto, que no se resuelve el juicio pendiente de la Corte Suprema y resuelva como resuelva la Corte Suprema, la Dirección General de Agua, en este caso, como en otros similares, se apegará al nuevo Código de Aguas, lo que nos permite enfrentar una situación con más variables de la que teníamos anteriormente y que es parte del compromiso que hemos tomado como gobierno. Muchas gracias, presidente, y quedamos disponibles para cualquiera de sus consultas. Perfecto. Consulta a los señores diputados o diputadas que están en la sala. Yo tengo alguna. ¿Sí me permite? Usted primero, por favor, colega. Colega Natalie Castillo, de la región de Coquimbo, vecina de Atacama. Vecina de Atacama. Hola, ¿cómo está, ministro? Al director y a los asesores. Bueno, nos interesó mucho, bueno, de lo que usted ha conversado, lo hemos también planteado en otras instancias respecto de esto, de proyectos de ley o nuevos proyectos, ¿cierto?, respecto de la materia hídrica. Acá usted lo señala, esta presentación de la modificación. Nos gustaría solamente saber cuándo sería la fecha aproximada para poder generar esta moción parlamentaria o mensaje presidencial. A través de un procedimiento administrativo que debe evaluar la Dirección General de Agua. Es decir, que se forma parte formalmente a la Dirección General de Agua y no voluntaria como sucede hoy día. La segunda medida es que mientras se tramite y concreta esta modificación legal, la Dirección General de Agua oficiará a la Corte Suprema solicitándole que se instruya a los tribunales de justicia bajo su supervigilancia que en los juicios sobre perfeccionamiento que se estén tramitando o en trámites sucesivos sea solicitada la opinión técnica de la Dirección General de Aguas. Si bien no puede ser obligatorio porque ya conocemos los alcances que tiene, sí apelamos a los buenos oficios de la Corte Suprema. Mientras tanto, que no se resuelve el juicio pendiente de la Corte Suprema y resuelva como resuelva la Corte Suprema, la Dirección General de Agua, en este caso, como en otros similares, se apegará al nuevo Código de Aguas, lo que nos permite enfrentar una situación con más variables de la que teníamos anteriormente y que es parte del compromiso que hemos tomado como gobierno. Muchas gracias, presidente, y quedamos disponibles para cualquiera de sus consultas.
Perfecto. Consulta a los señores diputados o diputadas que están en la sala. Yo tengo algo. ¿Sí me permite? Usted primero, por favor, colega. Colega Natalie Castillo, de la región de Coquimbo, vecina de Atacama. Vecina de Atacama. Hola, ¿cómo está, ministro? Al director y a los asesores. Bueno, nos interesó mucho, bueno, de lo que usted ha conversado, lo hemos también planteado en otras instancias respecto de esto, de proyectos de ley o nuevos proyectos, ¿cierto?, respecto de la materia hídrica. Acá usted lo señala, esta presentación de la modificación. Nos gustaría solamente saber cuándo sería la fecha aproximada para poder generar esta moción parlamentaria. Buen mensaje presidencial. Bueno, sí. Por su intermedio, presidente, mi asesor jurídico que está llevando las fechas de estos detalles. Señor Esteves, tiene la palabra. Ahí sí, muchas gracias. Es que ayudante. Presidente, por su intermedio. Nosotros lo que estamos proponiendo es que lo que señala hoy la ley es que si no hay un procedimiento especial, debe aplicarse el procedimiento sumario. Entonces, crear un procedimiento especial. ¿Ah? Y lo que hemos coordinado con la Dirección General de Aguas es que antes de 30 días podamos enviárselo a la SECPRES y a la DIPRES. ¿Ah? Ustedes saben que este es un requisito, necesariamente. Sin perjuicio de que enviado ya a la SECPRES y a la DIPRES, la Dirección General de Agua y el ministro están en condiciones de abrir conversaciones con las comisiones respectivas, que presumimos será la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara. Originalmente estábamos evaluando enviar este proyecto de ley dos reformas. Una era esta y la otra una reforma al artículo 314 del decreto de escasez hídrica, pero creyendo que para tener una evacuación más rápida es altamente probable que la reforma al decreto de escasez hídrica se envíe antes. ¿Ah? De esta manera estaría de aquí a unos 30 días ingresando la reforma al decreto de escasez hídrica, al 314 del Código de Agua, y en la misma fecha que estuviera ingresando aquí, estaría ingresando a la SECPRES y a la DIPRES para su análisis la propuesta de modificación de procedimiento. Eso le podría decir, presidente. Ok, muchas gracias. Me han llegado un oficio que llegó hoy día, recién no lo he revisado, el del 30 de agosto, que le hacíamos una serie de consultas y me llama la atención una que está aquí en la página, en la pregunta 4, ¿ah? El resto de los colegas, yo por ser presidente lo acabo de conocer. Que me llama la atención la interpretación que hace y que la sostiene el actual director, que está aquí presente porque él firme el oficio, don Rodrigo. La pregunta que formulamos nosotros y que fue respondida acá, pero quiero yo que precise, dice, en caso de haber sido notificado el auto de prueba, ¿se rindió prueba en relación con los hechos? No, esa es la pregunta 3. Claro, en esta parte dice, el servicio, dice al responder la pregunta 4, el servicio consideraba no ser legitimado pasivo en los procedimientos judiciales de perfeccionamiento de títulos de derecho de aprovechamiento de agua, toda vez que ya se encuentra dentro del patrimonio de su titular, y respecto al cual la DGA no tiene competencia alguna al ser regida por las normas comunes del Código Civil. En circunstancias que el procedimiento se notificaba y se emplazaba directamente a la DGA como parte en un juicio sumario de aplicación general del Código de Procedimiento Civil. Aquí, de alguna manera, la respuesta del director, de alguna manera, justifica la pasividad de la DGA en sus antecesores, digamos, y quiero preguntarle derechamente eso, porque entiendo yo que fue emplazada la DGA, notificada en un juicio sumario, y entiendo que los órganos del Estado actúan dentro de sus facultades, de acuerdo al artículo 5º, 6º, y de su ley orgánica, y si está emplazado un órgano del Estado notificado en un juicio, entiendo yo que debe comparecer en el juicio,
o no sé, o pedir que haya el Consejo de Defensa del Estado, que lo represente, en fin. Entonces, eso yo quiero la precisión porque de alguna manera exculpa esa respuesta, o uno podría pensar eso, no digo que lo sea, la negligencia que a mi juicio fue grave. Yo insisto que si hay un director de aguas que llega a una solicitud donde están pidiendo 460 litros por segundo, después se repite y dice, no, yo no soy legitimado pasivamente en este juicio, me llama la atención esa interpretación y quisiera preguntarle porque creo que es como un nudo gordiano desde el punto de vista de la responsabilidad. Presidente, en relación a su pregunta referida a la consulta número 4 del oficio que ustedes nos emitieron, solamente precisar que lo que hacemos allí referencia en esta respuesta está referido al oficio DGA 219 del año 2013 del director general de aquella época, en la cual él en este oficio manifiesta efectivamente la postura de la DGA en el año 2013. Cuando uno sigue la lectura de esta respuesta y pasa al párrafo final, se señala que la posición de la DGA con el tiempo ha evolucionado. No lo alcanzaré. Sí. En consonancia con las reformas introducidas al Código de Aguas, en particular con la modificación última de la Ley 21.435, que le otorga nuevas y mayores y mejores facultades a la DGA en términos de poder distribuir y efectuar un buen uso de los recursos hídricos en nuestras cuencas. Y como ha dicho el ministro, hoy día esta Dirección de Aguas y este ministerio tiene una mirada distinta y con un rol más activo dentro de las materias asociadas al recurso hídrico. ¿Puede completar? Sí, por supuesto, señor Esteves. Presidente, respecto a la discusión de fondo que usted mencionó al inicio de la sesión, lo que sucede es que efectivamente en el año 96, el director general de Agua de entonces ofició al presidente de la Corte Suprema. Entonces, le pide que instruya a las Cortes y en la lógica de directriz que le encarga y que a su vez la Corte Suprema instruye efectivamente, la DGA se pone en una posición como una unidad técnica externa al debate. Un punto que conviene señalarlo. Con posterioridad, el año 2013 se modifica el Código de Agua parcialmente, pero en la misma dirección. Entonces lo que hace esa modificación es señalar explícitamente como una nueva atribución de las juntas de vigilancia y de las organizaciones de usuarios de agua que ellos directamente lleven a cabo el juicio de perfeccionamiento y por tanto se le da esta acción y atribución. Y así está hasta el día de hoy en el Código de Agua respecto de una atribución que se le agrega a la Junta de Vigilancia. Y paralelamente, y en el oficio que se le remitió a usted, pero que recientemente, y pedimos las disculpas por ello, aparece jurisprudencia de algunos tribunales, aparecen dos párrafos que son citados de un tribunal de la sexta región, donde pidiendo a la Dirección General de Agua ser escuchada al respecto, se le dice que no le corresponde, y lo explica. Entonces, en esa dirección, es que el análisis que ha hecho el equipo de Dirección General de Agua con el gabinete del ministro, es que lo más sano es modificar la ley. Porque esto queda a interpretaciones, queda a discusiones, sin perjuicio de que el 2018, con la reforma del Código de Agua del 2018, se amplía la policía y supervigilancia de la Dirección General de Agua y le permite, por tanto, a la Dirección General de Agua, basándose en la nueva modificación del artículo 299, señalar de que para precaver y supervigilar las extracciones de agua en los cauces y supervigilar a su vez a las organizaciones de usuarios y a los distintos actores, puede solicitar y actuar directamente, y eso es lo que ha estado haciendo desde el 2018, pero sigue siendo débil esa posición. Ya en el 2022, con la nueva reforma del Código de Agua, se fortalece aún más el cuidado ecosistémico de las aguas, pero pensando nosotros que sigue siendo débil, es que se ha comprometido por parte del ministro y el equipo
de que se ingrese un proyecto de ley, de que definitivamente esto sea un juicio administrativo y que el actor que lo lleve sea la DGA. Y con el apoyo de ustedes, porque es nuestra intención, no solamente eso, porque si fuera solamente eso podríamos llegar a la misma conclusión perversa. ¿Ah? Y es que exista la manera, y es parte del texto que tenemos que trabajar, para que los, entre comillas, derechos de papel, cuando se discuta y se bajen a la realidad hidrológica, no solamente se trata de una mera conversión de lo que entonces había en Texas y en medición a lo que habría que entregar en litros por segundo, sino que respondiendo a la realidad hidrológica y ecosistémica donde están estos hoy. ¿Ah? Y ese es un ejercicio que si no tenemos un mandato legal no se va a poder hacer bien. Eso, presidente. Perfecto. Bueno, yo leí alguna parte. De todas maneras, yo insisto, la norma es clara en cuanto a la notificación y además los hechos son así. Se notificó los dos procedimientos de perfeccionamiento al director de la DGA. Y yo creo que cualquier director de la DGA que ve que están perfeccionando derechos de aprovechamiento en esa cantidad en el río Huasco le hubiera llamado la atención, digamos, por lo menos. Porque un hecho son 460 litros. Si alguien llega y le llega a usted un papel con alguien que está perfeccionando vía judicial, señor director, 460 litros por segundo en el desierto, más desierto del mundo, usted dice, a ver, ¿qué es lo que será esto? Por lo menos. Entonces, y lo que llama la atención en este procedimiento es que se mantuvo esa postura en la DGA de mirar, de no hacerse cargo del tema, salvo ahora que llegó el ministro y la nueva administración, digamos. Y que desde ya, obviamente, agradecemos. O sea, primera vez que van a inspeccionar. Ahí hay oficios del 2013 que hizo el diputado Robles, el 2013. Yo pregunté el 2019 cuando volví al Parlamento, el 2018, el 2019, y me responde con el oficio del diputado Robles. O sea, no se hacen cargo. Entonces creo que ahora hay voluntad de hacerse cargo del tema, obviamente. Creo que es muy relevante. Sobre lo mismo, o sobre lo que dijo el ministro, yo quiero desde ya pedirle una cosa, señor ministro, que lo tenga presente. Usted señaló que en el nuevo Código de Aguas, obviamente, nosotros también pensamos que va a ser imposible que estos derechos mal habidos en algún momento los usen. No obstante, el fallo de la Corte Suprema, ¿verdad? Por precisamente las nuevas atribuciones que se otorgan, y eso nos da cierta tranquilidad. Pero obviamente queremos que esto se resuelva y se eliminen, digamos, y queden consolidados, porque pueden quedar en un registro, pueden igual generar algún tipo de perturbación. Entonces, usted señala, y más allá del resultado, aunque sea positivo el resultado de la Corte Suprema, creo que es muy importante desde el punto de vista de la conservación que el Ministerio haga uso de esa atribución que le entrega, ¿cierto? Que usted hacía referencia al haber bofedales arriba y al haber vegas en esa zona a decretar la conservación, digamos, de aquel sector para impedir que se utilicen otros derechos de aprovechamiento, obviamente no respecto a los agricultores que actualmente ejercen sus derechos y lo han ejercido